En Alter Summer hacemos un guiño a la música de Cantabria con artistas que son tendencias hoy en día en Alter Music 2026. Gracias por venir, Borja. Ahí estamos. Borja Feal, lo habréis visto en muchos lugares de Cantabria en el último mes a raíz de sus actuaciones musicales. Pero ¿cómo te definirías? Bueno, yo me defino como músico, lo primero. Yo, si te quieres, te empiezo a contar un poco mi vida, mi historia musical. Yo en el año 1998 hice el Camino de Santiago y con mi padre y unos amigos de mi padre. Y uno de estos amigos de mi padre traía una gaita. Entonces a mí me hechizó el instrumento. Y nada, cuando ya acabamos el Camino de Santiago, volvimos a Santander, pues me apunté al Centro Gallego a tocar la gaita, a aprender poco a poco. Y el profesor que teníamos allí, Emilio Otero, él era además profesor en el conservatorio, profesor de piano, de dirección de orquesta, de armonía, y me animó a entrar al conservatorio. Entonces, bueno, pues hice ahí, no con la gaita, sino con la flauta travesera. Sí. Estudié todo el conservatorio aquí, que son 10 años, y luego una vez que acabé aquí, pues me fui a Oviedo. Digamos que entonces, después de vivir una vivencia experiencial con el Camino de Santiago y poder practicar con la gaita a todo trapo sin molestar a ningún vecino, te introduces en el mundo académico real. Sí, porque al final, pues yo supongo que Emilio vio en mí pues, que tenía facultades, una serie de características que él pues, me animó a mí y a mi padre, ¿no? a ir al conservatorio y bueno, pues ahí hice toda la carrera de conservatorio, como te decía, aquí 10 años y luego 4 en Oviedo, que es ya pues, la carrera superior. Sí. Pero bueno, luego realmente yo tampoco te creas que le doy tanta importancia al tema académico, ¿no? O sea, bien, pues porque al final yo soy una persona constante, soy una persona que realmente he estudiado todos esos años y después de manera más autodidacta o libre con otros profesores, porque me ha gustado, ¿no? Yo he tenido compañeros, fíjate, cuando empezamos aquí en el Conservatorio de Santander, éramos una promoción, creo que de 40 o así, y que acabáramos la carrera entera con el Conservatorio Superior, y yo creo que fuimos 2 o 3. En el mundo de estudio de la música, ¿os delimita la elección del instrumento de viento, percusión, cuerda? Sí, claro, porque tú cuando haces la prueba de acceso al conservatorio, siendo un niño, en función de una serie de pruebas que te hacen de memoria, de identificar tonos, de identificar alturas de los sonidos, etcétera, pues quedas en una posición y en función de esa posición eliges instrumento, ¿no? Entonces yo tuve la suerte de que quería la flauta y cogí la flauta. ¿Qué tienen los instrumentos de viento que te llaman? Pues mira, en el caso de la flauta travesera, es el único instrumento de viento que es abierto. Es decir, si te fijas, el oboe, el clarinete, el fagot funcionan con unas cañas que tú presionas con los dos labios, ¿no? Con el superior y con el inferior. Entonces, son instrumentos en los cuales hay tensión en la boca, mientras que la flauta no. Hoy no le he traído la flauta travesera, pero bueno, es un instrumento abierto y el sonido es completamente diferente a los otros. Bueno, cada instrumento es diferente, obviamente, pero la flauta tiene una serie de cuestiones particulares. Si te fijas, el fagot se toca en posición norte-sur, vertical, el oboe en esta posición, mientras que la travesera es el único instrumento que se toca de manera paralela al suelo, por así decirlo. Sí, entonces, bueno, pues cogí la flauta y nada, muy contento. Cuando empieza ese ánimo personal sobre dedicarte en cuerpo y alma hacia un instrumento musical o hacia una disciplina, ¿cómo la familia reacciona? Pues en mi caso, la verdad que yo tuve suerte porque siempre mis padres siempre me apoyaron. Siempre que había que comprar un instrumento se compraba, siempre que había que viajar a lo que fuera venían o me daban la facilidad de, sí, cuando estuve en Oviedo, pues yo una parte daba clases y me lo costeaba y ellos también ayudaban. Pero bueno, luego sí que es verdad que hay niños o familias, mejor dicho, que pues porque su abuelo tocaba o les gusta a la madre o al padre la música, meten al niño al conservatorio y a los 6 o 7 años el niño se aburre y deja el instrumento, los padres han comprado un instrumento que es una inversión. Entonces, a mí sí me preguntan, cuando me preguntan, ¿qué consejo darías a
pues que realmente los padres apoyen total si el niño quiere Y va dirigido ya. y va dirigido a ello. O sea, que no sea algo de la familia que diga mi niño, mi niña quiere piano, No. porque le pongo un piano y ya. No. Eso tiene que ser una cuestión muy vocacional y porque al final es que son muchos años. Claro. Son muchos años y una vez que acabas los 14 años, sigues estudiando, sigues tocando. O sea, tiene que ser algo muy pasional, muy... pues con mucha vocación. Y ocurrió algo interesante porque a veces yo desde lo profano entiendo que la carrera musical se empieza desde muy niño, pero hiciste el Camino de Santiago ya en una adultez. Bueno, yo tenía entonces 12 años. Lo normal es entrar al conservatorio con 7. Sí. Y fíjate, yo a veces reflexiono sobre el por qué yo entré tarde y acabé y hay compañeros que empezaron siendo más jóvenes y no acabaron, ¿no? Entonces, va un poco ahí por lo que hablábamos, ¿no? Que en mi caso fue algo tan vocacional que en mi época, en nuestra época, no había teléfono. Entonces, yo me pasaba el día tocando. Y una duda muy tremenda. Sí. Los que hemos sido de guitarra eléctrica, podemos meter la clavija y poner los cascos. Sí. El que tiene un teclado se pone en una esquina, se ponen los auriculares y demás. Sí. ¿Cómo hace una persona para tocar la gaita y las flautas sin que los vecinos llamen a la benemérita? No, a ver, las flautas no es un problema porque tampoco tienen un volumen muy excesivo. Sí. La gaita sí que es más problemática, ¿no? Entonces, bueno, pues procurando, por ejemplo, ir a casa de mis abuelos, en un pueblo, en horas que no molestes, un espacio más abierto. Bueno, al final encontramos pequeños trucos, ¿no? Yo la gaita ya la toco poco, o sea, la toco cuando tengo que ir a un concierto así, y no, en casa no toco porque tengo un niño pequeño y no puedo, ¿no? ¿Y lugar preferido para practicar? Hay lugares donde nos meten en concentración, donde estamos más tranquilos. ¿Hay algún lugar en Cantabria que dices, un buen lugar? Bueno, yo creo que cualquiera, porque Cantabria es tan bonito que al final cualquier lugar al que vayas, pues es inspirador y evoca, ¿no? Ese tipo de música, además, con los árboles, ese tipo de música que yo hago con estos instrumentos. Sí. Y como músico, cuando ya has encontrado cierto nivel y ya eres capaz de tocar de manera continuada por un tiempo, ¿el miedo escénico o el manifestarlo al público es un reto personal? ¿Es una superación ya que durante la carrera ya lo vas solventando? A ver, yo por mi experiencia, que ya son muchos años, son casi 30 años, o, bueno, son muchos, hay gente que lleva más, otros que llevan menos, ¿no? Pero... A mí lo que siempre me ha diferenciado un poco es que mientras que había compañeros que simplemente iban al conservatorio y estudiaban en casa, yo me preocupé de tocar mucho en público, desde que entré al conservatorio prácticamente, pues eso, conciertos, actuaciones por aquí y por allá, y eso pues me ha dado un sustento a nivel de miedo escénico que yo creo que por lo general no soy una persona nerviosa porque tengo 45 pulsaciones por minuto, o sea que no soy una persona nerviosa y no tengo miedo escénico. Sí que cuando voy a tocar a veces tengo, por decirlo así, intranquilidad, pero no por una cuestión mía física de voy a tocar mal, no. Responsabilidad de que salga bien. Sí, porque ya dices las luces que vayan bien, que el sonido funcione bien, cosas que no dependen tanto de mí, sino de otras personas, pero bueno, al final ya sabes que, oye, la gente con la que hace su trabajo bien, de una manera profesional, pero bueno, nunca se sabe, es que hay veces que nos han pasado cosas que, pues hace, yo que sé, como 12 o 15 años, tocando en la Madalena, en el Día Infantil de Cantabria, un señor le dio un infarto, me tengo un concierto. O sea, al final son cosas que uno no puede controlar, pero que en cuanto sales de casa, pues el algoritmo de la vida es caótico. Tiene esas cosas. Ahí en el mundo de los artistas y los músicos a veces hay supersticiones o rutinas. ¿Tienes alguna previa antes de salir a escena o en los días previos que ves que todas las veces haces igual porque o guardas algo porque... No, sí que me gusta las horas antes estar tranquilo. Sobre todo no llegar físicamente ni mentalmente cansado. Ahora con el niño pequeño le digo a mi mujer, bueno, llévatele por la mañana, estoy yo tranquilo, me voy a igual ahora pues a nadar un poco a la playa o, bueno, está tranquilo, no tengo así ninguna rutina de no, es que me pongo, yo qué sé, esta camiseta porque pienso que el color azul me va a ayudar
no. Sí. O sea, para esas cosas no soy supersticioso, ¿no? Si veis las redes sociales de Borja Leal, Feal, podéis ver su recorrido artístico del último año y conciertos que has realizado recientemente en junio y en julio. ¿Qué tal la experiencia? Muy buena porque he tenido la oportunidad de volver a sitios en los que había tocado hacía muchísimos años. Fíjate, en junio estuve presentando este primer disco mío en solitario en el Auditorium de Sardinero, que yo toqué ahí en el año 2001 y no había vuelto... No, miento. 2001 fue la primera vez que toqué, luego volví con Luétiga en el 2009 y no he vuelto desde el año 2009. Entonces, al final, cuando... eso sí que son conciertos para mí emotivos a nivel interno, ¿no? De decir, joder, me hago viejo. Vuelvo a tocar en sitios donde he tocado hace tantos años y es como que, bueno, pues sí que me pongo más sensible en esos casos, ¿no? Estuvimos en Lierganes también en junio, en la Plaza de los Cañones, que hacía 20 años que no iba, toqué allí con Luétiga en el 2005, no, toqué, sí, en el 2005 y en el 2007 luego con Luétiga. Entonces, bueno, pues vuelves a sitios que te hace ilusión, porque ves que la vida pasa, ves que los años pasan, y que sigues tocando, que es lo importante. Y esta decisión de realizar el primer disco en solitario, Sí. coges las armas de tu experiencia y de las vivencias con otros grupos y instrumentistas y te lanzas. ¿Qué tal la vicisitud de realizar el checklist, la producción, hasta dar con las canciones que has puesto en el disco? Muy satisfactoria, la verdad, porque he tenido la suerte de estar muy bien arropado por amigos que me han acompañado durante los últimos años. Sí. Diferentes grupos, diferentes proyectos. Entonces, he creído mucho en lo que es el trabajo en equipo, ya no solo mío, ¿no? Como intérprete, sino en delegar en aspectos en los que antes igual no delegaba tanto. Y eso, pues, me ha hecho a mí tocar más relajado, seguramente, hacer que ver las cosas desde otra perspectiva y dejarme aconsejar por 2 o 3 personas que yo sé que son personas con mucho criterio y que si me tienen que decir las cosas me las dicen, sin engañarme y sin, ¿sabes? Sí. Entonces, bueno, en ese sentido estoy contento porque se ha hecho un trabajo muy interesante de grupo y el resultado pues también es, yo creo que a la gente, bueno, le está gustando, ¿no? Eso es lo más importante, que al público le guste. Has traído y encima de la mesa podéis ver una flauta de grandes dimensiones. ¿Qué tonalidad y cómo se denominan estos tipos diferentes de flauta? Mira, por aquí tenemos, hoy he traído una pequeña selección de whistles, que son flautas irlandesas, con las que pues han interpretado bandas sonoras, no solo las mías del disco, sino bandas sonoras de conocidas, ¿no? Es las típicas flautas que se utilizan en folk, en música celta. Estas me las hace un chico de Cantabria, que se llama David, de Cabuérniga. David me hace instrumentos desde el año 2000 y siempre estoy muy agradecido porque él siempre que tiene alguna flauta que él sabe que es especial, me llama y me la guarda. Las tonalidades o la afinación depende del calibre, de la largueza. No, depende del tamaño. En este caso, fíjate, esta flauta, que son 80 centímetros, es la más grande que hay, es una flauta en la grave. Sí. Entonces, estas flautas, ¿qué particularidad tienen? A diferencia de la flauta travesera, yo con la flauta travesera puedo tocar en todas las tonalidades, porque tiene un sistema de llaves. Que abres y cierras. Abres, cierras, se bajan, son, al mismo de memoria no sé decir cuántas llaves, pero bueno. Y aquí no, aquí estamos limitados a 6 agujeros, entonces estamos muy limitados en cuanto a qué tonalidades tocar. Por eso hay en diferentes tamaños. Esta está en re, luego tengo mi bemol, en sol, en la. Entonces, bueno, pues cada una tocas en una tonalidad, en su relativa menor también. Claro. Y pues es súper interesante porque los que somos muy veteranos ya vivimos una época escolar con la EGB en la que prácticamente el 100% de la muchachada teníamos en casa una flauta con la que aprendíamos cumpleaños feliz,
Sí. El himno de la alegría Titanic. y dos o tres más canciones. Y ahora, con estos modelos y lo que haces de inspiración irlandesa, ¿existen en Cantabria canciones de folclore con flautas, con un abanico que parece que es solamente gaita o solamente pitero? Sí. ¿Tenemos canciones tradicionales de Cantabria? Sí, sí, es una cuestión de adaptarlo y tocarlo, eso no es problema. Sí, se puede tocar. De hecho, ahora hace unos meses hemos publicado en redes un tema de Cantabria tocado con estas flautas. Pues me gustaría, si puede ser, que nos hicieras una pequeña exhibición o una muestra de la diferenciación de los sonidos y de las melodías según la elección del tamaño de la flauta. Venga, pues empezamos con la más grave. Dale caña. Por ejemplo, tocamos una melodía de aquí, de Cantabria, que se titula Los que rondan son los mozos. ¿Vale? Esa es en la grave, por ejemplo, en la agudo, una octava por arriba. ¿Sí? En una más aguda, por ejemplo, en mi bemol, la más pequeña que tengo. ¿Vale? Toma un sonido más intermedio, por ejemplo, esta. Entonces, bueno, tener tantas flautas es como que tienes muchos cantantes o muchas voces. Eso es lo que iba a comentar, claro. que es un instrumento que canta. Sí, es un instrumento muy abierto, es lo que te decía. Sí. Estas flautas son instrumentos abiertos, con una sonoridad pues, muy dulce, muy asilvestrada. Y en este primer disco que presentas en solitario, la predominancia de las canciones, porque juegas con muchos instrumentos. Sí. Pero, ¿cuál sería la que más destacas por complejidad o por el tipo de instrumento que le tengas más cariño? Tampoco te creas que soy yo maniático para eso. Al final, lo que he procurado en el disco es que, al ser un disco instrumental, que no hay ninguna canción cantada, hubiera mucha variedad de instrumentos, ¿no? Entonces, ya no solo míos, sino también de los músicos que colaboraron. Y bueno, pues tenemos flautas de este tipo, mucha variedad. Tenemos flauta travesera, tenemos una flauta nativa americana también, que tengo en casa. Tenemos dos tipos de gaita, ocarina también, que se grabó el videojuego de Zelda. Entonces, bueno, la ocarina, por ejemplo, es un instrumento muy particular. Para mí es el más difícil de tocar, porque es un instrumento de barro y es muy sensible. A cuanto soplas un poco más, un poco menos, la afinación es más delicada. Pero bueno, al final para mí son instrumentos que llevo tocando muchos años y todos los días, y tampoco, no sé, no encuentro nada en especial, y habrá gente que, como todo, que lo vea y diga, no, porque yo me asombra que sí que, pese a tener el mismo diseño conceptual, las sutiles diferencias evocan sonidos tan diferentes. Sí, y luego dos flautas de un mismo luthier o constructor no suenan igual, porque raspa más aquí, raspa más allí, o yo qué sé, el tamaño, y no suenan igual, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta, que me la regaló mi mujer, estas dos, por la boda que tenemos aquí, por nuestra boda, tenemos aquí la fecha. Ah, felicidades, enhorabuena. Hace ya 3 años. Cuando las fui a recoger, David tenía estas dos esperando y otras dos iguales, y me dijo, toma, estas son las tuyas. Digo, vale, las probé y le digo, déjame probar las otras, y me dijo, no te van a gustar. Porque él me conoce ya de toda la vida, ¿no? Y efectivamente las mías eran estas. Es ya tanto el grado de conocimiento y de, pues que al final uno sabe cómo le gusta a otra persona el sonido, la flauta. Así vamos. Pues hoy tenemos a Borja Feal, que después de realizar exhibiciones en Astillero y también en Noja, precisamente este verano presenta su primer disco y ya la semana que viene hay movidas. ¿Tienes un calendario ahora este verano un poco apretado? Sí, hemos tenido un verano bastante movido en cuanto a conciertos.
desde, bueno, yo siempre digo que prácticamente estoy tocando todos los meses del año, salvo pues igual Navidades, enero, febrero, que son más parados, más... Sí. ¿no? Pero raro es el mes que no hago algún concierto y luego pues eso, a partir de mayo, junio hasta septiembre, octubre. Sí, y cada año es diferente. El año pasado hubo un fin de semana que toqué viernes, sábado, domingo en el mismo sitio, en el mismo festival. O sea que... Y precisamente este agosto tienes ya fechas apalabradas en lugares de Cantabria. Sí. ¿Dónde vas a estar en este agosto? Pues la semana que viene, los días 18, 19 y 20 de agosto, en el Capricho de Gaudí, en comillas, que es el tercer verano ya que toco allí. Y este año con la particularidad de que el primer concierto y el último, el 18 y el 20, van a ser con arpa, con Annie Chambers, que es una arpista inglesa que vive ya aquí en Cantabria desde hace 10 o 12 años. Y como te decía, el primer día y el último, los conciertos van a ser con ella. Y el segundo día, el día 19, van a ser con Óscar Pascasio, que es un pianista de Aguilar de Campoo, que ha colaborado en el disco y es un amiguete mío. Y va a ser el concierto con él y también vamos a tener algún invitado especial. Al ser un instrumento que canta, es importante y es melodioso tener acompañantes como la pianista. Claro, sí, porque al final la labor mía es de hacer melodía, ¿no? Son instrumentos melódicos y al final yo necesito un sustento armónico pues eso, de un piano, de un arpa, que bueno, pues dan acompañamiento y hacen que todo suene pues más como debe sonar. Y una de las características que pueden tener tus recitales es que haces a veces guiños a bandas sonoras de películas, cosa que a nosotros en Canal Alternativo nos encanta. Claro, porque este primer disco mío se titula Mis bandas sonoras favoritas. Es una selección de 12 bandas sonoras de películas que bueno, han marcado pues, mi vida, también los gustos del público. Hay bandas sonoras de películas, hay bandas sonoras de alguna serie, como Outlander, Juego de Tronos, y también alguna banda sonora de videojuego. Entonces, son bandas sonoras para todas las edades, pues desde, por ejemplo, no sé, Titanic hasta Braveheart, Cinema Paradiso de Ennio Morricone, El bueno, el feo y el malo. Es que tenemos un repertorio bastante amplio, ya casi 20 bandas sonoras para el directo. Y bueno, pues un poco lo que te comentaba, que este primer disco, pues son en solitario, son bandas sonoras de películas. Y la verdad que estoy muy contento porque el público está recibiendo muy bien este proyecto y se está dando muy bien todo a nivel de contrataciones, a nivel de escuchas en plataformas, a nivel de venta de discos después de los conciertos. O sea que... Para que las personas que están en Cantabria, autóctonos o visitantes, puedan acudir a estos recitales en el Capricho de Gaudí. Página web, aquí entradas. A través de la página web de caprichodegaudí.com. Ahí se va a la pestaña de actividades y ahí se pueden adquirir las entradas. La entrada general son 20 euros, pero hay precio especial para jubilados, para niños menores creo que de 12 años, para personas en paro. O sea, hay una serie también de características y de situaciones que tienen descuento para... Pero bueno, aunque parezca 20 euros, pero la verdad es que merece la pena porque no solamente el concierto, sino que también es visita libre al Capricho, es decir, desde las 9:15, desde las 9 me parece, el Capricho está abierto a las personas que quieran venir al concierto. Entonces, dejan que la gente vea el Capricho y de noche, de manera libre, de noche. Y luego ya a partir de las 10:15 es el concierto, que es en la parte de atrás, en la herradura, en el jardín. Y la verdad es que merece mucho la pena venir porque se ilumina el Capricho. La gente, ya te digo, son ya 3 veranos, la gente repite y son conciertos, para mí, los conciertos más bonitos de todo el año. Borja Feal. El canal alternativo nos gusta hacer 3 preguntas para conocer en profundidad a los invitados. ¡Qué peligro! Y en este caso hemos querido dirigirlo hacia el test express de la Tierruca. El debate definitivo, ¿sobaos pasiegos o quesada? O otra cosa. Sobaos. Sobaos, ¿no? Sobaos, sí. ¿Con café con leche con café con leche? Con café con leche. El rincón de Cantabria, pueblo o paisaje
que consideras que es favorito y que te gusta ir de vez en cuando o que lo tienes en mente? ¿De naturaleza o a nivel arquitectónico? De Las cualquiera. dos cosas. Hombre, a mí, a ver, la Vega de Paz me encanta, por ejemplo. Comillas es un pueblo, una villa fantástica también para ir. Cabuérniga, me gusta mucho todo lo de Cabuérniga. Bueno, cualquier rincón de Cantabria es muy bonito, sí. Para ir a una playa, zona oriental, Laredo, Castro-Urdiales, zona centro Santander o Comillas, San Vicente de la Barquera. Yo me quedo con Costa Quebrada, con la Armía, con Covachos, con toda esa zona que es fantástica. Y encima es buen lugar para tocar la guitarra. La gaita, sí, yo me acuerdo antes de toda esta masificación que estamos viviendo, que joder, hace 12, 15 años ibas a la Armía, pues estabas solo. ¿Alguna anécdota de estar tú ahí a todo trapo con una banda sonora de Los Inmortales o de lo que sea? Y de pronto, ¿alguna anécdota? A ver, anécdotas muchas porque te puedo contar, porque al final son muchos años tocando y claro, yo desde que tenía 18, 19 años que entré en Lótiga, los primeros conciertos con Lótiga fueron en Alicante, en Javia, o sea, he viajado mucho, he tenido la suerte de viajar mucho, además en una época en la que no había teléfonos y bueno, hay muchas anécdotas. Algún día yo creo que escribiré un libro. Porque a veces sé algo más por lo que callo que por lo que digo. Pero bueno, mira, una vez tocando en Madrid, hace como en el año 2010 o así, tocamos en la parte de atrás de un monasterio y al final acabaron las monjas subiendo al escenario con nosotros. También hace unos años, hace como 10 años, tocamos en un monasterio de clausura. Cerca de la zona de Palencia y fue muy gracioso porque estábamos tocando de frente a lo que es donde las monjas se asomaban y las veíamos ahí durante el concierto, ¿no? O sea que sí, muchas cosas. El sonido del lugar donde tocas o haces el recital, ¿hay algún lugar que te gusta más? Iglesias, monasterios, auditorio, salón de actos. ¿Dónde notas que se goza la resonancia? Bueno, es que es una pregunta compleja. En Cantabria hay sitios que suenan muy bien. Mira, un sitio donde no he tocado nunca me gustaría, a ver si alguien toma nota, es en la Cueva de Soplado, que creo que tiene una acústica fantástica y además yo creo que ahí se haría un concierto sin microfonía y sin amplificación, o sea, es con lo que la cueva aporte. Claro. Y ahí sí que me gustaría tocar. Mira, es uno de los pocos sitios en Cantabria que no he tocado, la Cueva de Soplado, y me gustaría. Además yo creo que es un sitio también de película y que se haría. Hace poco, es que yo tengo unas ideas que no... Pero en un periódico dije que me encantaría tocar ahí en el estadio del Racing también. Ahora pues salir con la gaita a tocar la Fuente de Cacho, Santander la Marinera. El auditorio del Sardinero que hemos estado tocando en junio también suena muy bien. La Plaza Porticada hemos tocado 2 o 3 veces. También suena muy bien, suena bien. Bueno, hay muchos sitios. Muchos sitios. Cuando estás en pleno recital, lo que hemos comentado al principio del tema escénico y demás, cuando el público es recogido, te creces, cuando el público es masivo, le pegas soplido fuerte. No, ¿hay diferencias entre cuando actúas a 20, 40? Sí, las hay, a todos los niveles. Tocar, yo toco igual en el sentido de que no hago físicamente nada diferente. Pero sí que es verdad que, mira, que cuando es un sitio más recogido y hay menos gente, como que la gente, o por lo menos es una percepción mía, como que la gente se fija más, o yo tengo la sensación de que al ser menos gente, pues establezco contacto visual con más gente en menos cantidad que en un espacio que hay igual 2.000 personas, que al final no te fijas en nadie pues porque no es nítido. Claro, y no... Sí. ¿No? Entonces, a mí personalmente los conciertos con poca gente es como que, ostras, tengo que hacerlo mejor igual o estar más pendiente de que la poca gente que haya venido agradarle. Sí. En cuanto a la gastronomía de Cantabria, guerra de titanes entre el cocido montañés y el cocido lebaniego. Ya sabemos que los dos no se pueden comer el mismo día, pero de comer, ¿qué sería? Cocido montañés. Ahí estamos. Sin duda, sí. Antes de los conciertos,
dieta ligera, No, no como nada. un café. No, no como nada. No me gusta comer porque, mira, el otro día en Noja, te lo cuento para que la gente sepa un poco, porque hay veces que nos ven y tocas y, ¿no? Y fantástico y tal, y pues bien. Pero yo te cuento cómo es un día de concierto, ¿no? Bueno, pues nos levantamos por la mañana tranquilamente. Yo, bueno, hacemos las cosas de casa, ahora que estamos de vacaciones. Yo me voy tranquilamente a la playa a bucear, me encanta mucho bucear. Y mi mujer se queda con el niño, vuelvo, damos de comer al niño. Mis padres se quedan con el niño porque el niño es pequeño, no puede venir a los conciertos, a las 9 duerme, a las 9 de la noche. Y hacemos un bocadillo, 2 bocadillos, uno para mi mujer y otro para mí. Yo meriendo un sobao, medio sobao. y claro, mi mujer me dijo, ¿pero vas a comer antes del concierto? Digo, no, porque no me gusta salir a tocar habiendo comido porque salgo con el estómago pesado. Yo uso mucho el diafragma y no hago, ya hace años, una vez lo probé y no funcionó bien. Entonces, ¿cómo acabamos? Cuando volvimos de Noja a la 1 de la mañana, comiendo el bocadillo a la 1 de la mañana. ¿Sabes? Lo llevamos para nada. Claro, digamos que el esfuerzo principal del equilibrio de la flauta no es soplar solamente, es trabajar lo que te acabo de decir, diafragma, muchas cosas. Vamos a ver, físicamente, cuando uno toca un instrumento, cuando canta, porque al final la técnica que utilizamos los músicos del viento es muy parecida a la de los cantantes. Yo tomo aire, el diafragma baja y luego tú regulas, ¿no? Como el aire que has almacenado lo tienes que dosificar. Y ya no solamente eso, sino que el cuerpo pues tiene una serie de espacios, de resonadores, lo que es toda la voz en máscara que llaman los cantantes, que es donde nosotros a veces colocamos el sonido, pues quieres que una nota pueda sonar más o menos, con más o menos resonancia, pues colocas ahí el sonido, ¿no? Yo qué sé, por ejemplo, esta nota, la voy a tocar normal, y si yo la pienso con más resonancia, con más colocación, fíjate qué diferencia. Y no es una cuestión de soplar, yo estoy soplando lo mismo. Claro, estás desconcentrando el flujo igual. Claro, bueno, una serie de movimientos, de técnicas que hacen que concentres el sonido y concentres la presión en determinadas partes, pues de aquí atrás, que son espacios vacíos. Claro. Y lo que hace al final es, pues, o sea, lo que yo trato con los instrumentos, sobre todo con las flautas, es de conseguir diferentes colores cuando toco, de conseguir diferentes matices. A mí me gusta mucho la pintura y trato de que ese sea un poco mi sello de identidad. Continuando con el test, a nuestro protagonista de hoy, de la música instrumental de Cantabria, en una fiesta popular, romería o festival de Cantabria que te gustaría tocar. Has hablado del Racing, te gustaría el soplao, sí, pero una romería, verbena o evento con nombre, no sé, la parecida, que viene dentro de poco. Bueno, para eso tampoco sé, pues sitios a los que me gustaría volver, por ejemplo, ¿no? La Plaza Porticada, que toqué con Luétiga en el 2011, sí, que cuando fueron las bodas de oro del grupo. Yo sé que las bandas sonoras es un tipo de repertorio que para venir a tocar a las 10 de la noche no funciona. O sea, tiene que ser una cosa más de media tarde. Sí. Pero podría estar bien con una pantalla proyectando las portadas de las películas. Podría funcionar muy bien. No sé, es que... ¿Sabes qué pasa? Que toco en tantos sitios que, bueno, sitios que me haga ilusión volver, pues sí, la Plaza Porticada, por ejemplo. Bueno, he tocado en el 2011, pero luego en el 2021 toqué con la banda municipal de Santander. Me invitaron, toqué en el 2021 con el grupo Congelanders, sí, con la banda municipal que teníamos, sí, se me había olvidado, que tenemos un repertorio con bandas que hemos tocado en Salamanca, en la Plaza Mayor, lo tocamos en Granada también. Y luego en el 2022 volví con la banda municipal también. Mira, otro sitio que me gustó mucho tocar fue en el encendido de las luces de Navidad. Mira. De Santander. Tocamos en el 2021, creo que fue, con la banda municipal y fue fantástico porque lleno de gente y yo creo que las bandas sonoras puede también en ese espacio, en ese día, pues encajar, ¿no? En la elaboración, Borja, de este primer disco, ¿has dejado en banquillo cosas? Sí, porque antes comentaba que el disco son 12 temas
pero realmente se grabaron 16. Sí. Entonces, no es que las otras 4 las de dijera, no, es que está mejor o peor, no. Pero es simplemente una cuestión de gusto personal. Y poco a poco, pues sigo grabando y yo creo que será un segundo disco sobre bandas sonoras. No el año que viene, igual en el 28 ya iré viendo. Sí. Y en estas actuaciones que vas a hacer el 18, 19, de 20 Sí. de agosto en el Capricho de Gaudí, en Comillas, luego saltan a algún otro lugar, hay más pendiente para agosto. No, de momento bandas sonoras acabamos. Sí. Luego sí que es verdad que voy a hacer todavía sin fecha. Sí que está ya casi, bueno, prácticamente hablado y aprobado, ¿no? Porque aparte de lo que es toda la labor mía de interpretación, yo soy profe de música de secundaria y bueno, aprovechando todo el tema de las bandas sonoras, pues he estado haciendo una charla sobre la historia de la música en el cine y exposición de instrumentos, que eso lo hago yo solo. Entonces lo he hecho en el Corte Inglés de Santander, lo he hecho en Biblioteca de Aguilar de Campoo y lo voy a hacer en Centro Cívico de Santander, seguramente a partir de otoño. No sé si en uno, en dos, en varios. Y bueno, es una manera diferente de acercarse a las bandas sonoras, porque ahí hablo de toda la historia, desde los primeros, las primeras máquinas que se utilizaron. Hay mucha gente que piensa que las bandas sonoras pues es simplemente pues oye los grandes clásicos que conocemos o los años 60 y 70, pero no. Las bandas sonoras comenzaron hace 100 años o más de 100 años y al principio en los cines había músicos que tocaban en directo debajo de las películas durante la proyección. Luego diferentes máquinas como el Vitafone, el cinematógrafo, que fueron pues inventando y haciendo que se desarrollase poco a poco. En un principio solamente lo que es la proyección de la película, luego ya la proyección de la película con el sonido y la grabación del sonido. Y veremos, o sea, también proyecto fragmentos de películas que fueron importantes, como por ejemplo El cantante de jazz del año 1927, Don Juan, que son las dos películas que se consideran las primeras películas sonoras de la historia. Y luego hago un recorrido pues por a nivel general de momentos o de bandas sonoras y de diferentes bueno, pues épocas, ¿no? de bandas sonoras y de compositores. Comentas educación, profesor, los chavales. Sí. ¿Es distinto que te salga tu arte, tu experiencia, a intentar explicarla para que otros la entiendan? Completamente, no tiene nada que ver el tocar con dar clase, no tiene nada que ver. Al final el tocar pues es un acto ¿Te surge? que es seguramente más emotivo que el dar clase, en el sentido de que al final usamos los instrumentos como un medio de expresión, ¿no? Pero bueno, también es verdad que cuando uno da clase tiene que expresarse, ¿no? Con los alumnos y hacerse entender, pero para mí es más complejo el dar clase que tocar. O sea, el dar clase delante de 20 chavales de 15 años o hacer un concierto delante de 2.000 personas, para mí es mucho más difícil el dar clase. A todos los niveles, ¿eh? A nivel mental, a nivel también, pues al final tú tocas mañana en, yo qué sé, un concierto, vas, tocas, te pagan a tu casa y fin de la película, ¿no? Lo haces bien o tratas de hacerlo lo mejor posible y ya está. Pero al final con los chavales pues estableces un vínculo de muchos días, de muchos meses y al final es un tira floja en el que hay que tener mucha mano izquierda, también a veces mano derecha. O sea, no es tan sencillo como puede parecer. Sí, sí, sí. Y en este trato con las personas, para intentarles mostrar que la música se puede estudiar, se puede conocer, se puede desarrollar a nivel personal, ¿qué consejo has visto que estás dando repetidamente a los chavales? Yo, mira, soy de la opinión, aunque yo he estudiado música clásica y parece que la música clásica es como para, bueno, pues para... ¿Otra época? Sí, no, y para gente más, no sé, pues no. ¿Con corbata? Sí, no, pero al final lo más importante es que la gente disfrute de la música y no hay que entender de música para disfrutar la música, ¿no? Yo ahora he venido y he visto, no entiendo de cómics, no entiendo pero he venido, me he sentado y me ha llamado la atención los carteles, digo, qué cosas, qué bien hecho, ¿no? Qué
colorido que me transmite, ¿no? Entonces, yo creo que lo importante cuando uno está ante una representación artística, bien sea de música, de cómic, de pintura, de danza, de una arquitectura, es tener cierta porosidad o sensibilidad hacia el arte y preguntarte el porqué de las cosas, ¿no? A mí es lo que más me obsesiona últimamente, o desde hace tiempo, es el intentar saber el porqué física, no solo físicamente cuando uno toca, sino el porqué, cómo ocurren las cosas para que eso sea de esa manera, ¿no? Sí. El Borja Feal, ¿qué quieres comentar para cerrar y ir cerrando la entrevista? Sí. ¿Dónde pueden contactar contigo, por ejemplo? Porque veo yo que además de que a nivel institucional puedan contar contigo para tocar en el estadio del Racing, Porticada, el Soplao, turismo, o consejería, atentos. Pero si un particular dice, me encantaría que en este momento emotivo para mi familia, en este lugar que me encanta especial, ¿estarías? Por supuesto, vamos a ver, yo soy una persona que no hago distinciones ni de quién me contrata ni del sitio donde toco. Es decir, igual que te digo que he estado tocando el otro día en Noja o en el Auditorio o antes de ayer he estado tocando en unas bodas de oro y me hace la misma ilusión que estar tocando delante de, pues eso, ¿no? En un sitio más pomposo, por así decirlo. Sí. Al final, lo bonito de la música es que la gente, pues eso, se emocione. Justo el otro día, como hace 2 días, te comentaba, he tocado unas bodas de oro y cuando estaba tocando la primera canción había 2 personas de la familia que estaban llorando. Porque digo, jolín, ¿no? Y fíjate. Los significados de la música y claro, y eso es lo bonito, ¿no? Sí. O sea, yo, la gente, pues hombre, tengo la suerte ya de que me conocen, de que la manera de contactarme, yo creo que soy una persona bastante abierta, que no digo que no a nada, aunque sí que es verdad que decir no a ciertas cosas a veces luego abre más puertas que... Decía Julio Iglesias que las carreras musicales se construyen a base de decir no. Y yo, fíjate, ahora me estoy empezando a dar cuenta de muchas cosas, porque, o sea, más que tocar, yo sé que hoy en día puedo tocar, yo sé, lo que sea, y lo toco, o sea, no, físicamente no tengo esa limitación, pero sí que últimamente estoy más preocupado de bueno, construir ya una carrera musical más sólida, de intentar, pues, como con este disco, ¿no? Ir a Madrid, como he estado, que me hagan en los medios y a nivel nacional, pues unas reseñas con las que yo creo que se haga justicia al disco. Entonces, bueno, pues ya me van interesando más otras cosas que no tanto el demostrar que puedo tocar bien. La gente yo creo que me conoce y ya están hasta casi aburridos de mí. Entonces, bueno, yo creo que en ese sentido no tengo nada que demostrar más que a mí mismo, que puedo seguir tocando, que puedo seguir, yo creo que tocando bien, que intentando que la gente se emocione, que yo me emocione también. Y bueno, pues eso, seguir poco a poco, aunque ya son muchos años, intentar yo tener motivaciones más allá de la rutina. De la rutina, de que me paguen más o menos. Ya, pues esos alicientes, gracias a Dios, no están, ¿sabes? No les tengo ya en primera línea, están más bien en segunda, tercera y cuarta línea. Entonces, bueno, me preocupan más otras cosas, ¿no? Que la gente, pues eso, se emocione, que me digan, el otro día en Noja, a los 2 días, me escribe una señora, oye, que me ha encantado el concierto, me ha emocionado. Eso me llena más que el que me paguen más dinero, no, ¿sabes? Sí, el dinero está bien, pero no... La satisfacción final, del anónimo que te comenta cosas de cara, ¿verdad? Sí. Pues una de las cosas también que me ha gustado mucho cuando hemos estado hablando es que el inicio de tu vocación profesional y personal hacia la música se manifestó con unas edades que a veces las familias imponen a los peques el camino sin conocer todavía que el peque qué es lo que quiere. ¿Qué dirías a esas familias o a esos peques que puedan estar viendo esto y que están pensando... la música, el clavicordio, me encanta, o pandereta, yo qué sé, ¿qué les dirías a esa gente? Yo en mi caso, como empecé lo que comentamos, ¿no? A una edad ya tardía para entrar al conservatorio con 12 años,
Me he encontrado en mi vida musical, artística, educacional, por así decirlo, de todo, ¿no? Desde maestros o profesores que creyeron en mí, que me daban clase y me decían, no, tú vienes a tal hora porque el conservatorio se cierra esa hora, una hora después y yo te voy a dar clase media hora más de lo que debería. Eso a mí me ha pasado y estoy siempre agradecido. He tenido profesores, son maestros, que no quiero decir nombres, que era todo lo contrario. Pero ¿dónde vas? Pero si ya eres mayor para esto. He tenido profesores también que, por ejemplo, yo cuando un momento de mi vida en que dije, bueno, quiero aprender a tocar con respiración circular, ¿no? Que es un sistema en que tú interpretas melodías sin que la melodía pare y a la vez que estás tocando inspiras por la nariz, ¿no? Por ejemplo, pues, este sistema esta técnica, vino un maestro de flauta travesera de Italia a Bilbao, fui y yo tenía curiosidad de aprender, ¿no? Yo siempre he sido muy curioso y me he preguntado el porqué de las cosas. Entonces, si vino una semana como esta semana a Bilbao, a la semana siguiente estaba yo en su casa para que me enseñara, ¿sabes? Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Que lo que me preguntabas, que yo me voy por hacerlo. ¿Qué consejo daría? Yo el primer consejo que daría a alguien que quiere aprender o a una familia que quieren que su hijo aprenda es que la persona que aprenda esté convencido de que quiere dedicarse a ello. ¿Por qué? Porque ya sé que a veces es difícil, ¿no? Porque con 8 o 9 años, cuando un niño empieza el conservatorio, con 10 o con 12, no es fácil. Es decir, no, yo quiero ser músico. Entonces, fíjate, parece una cosa como de marcianos, ¿no? A esas edades. Entonces, ¿yo qué les diría? A los padres que si el niño quiere, apoyen, obviamente. 2, que tengan paciencia, mucha paciencia, porque es una carrera en la que los resultados no son inmediatos, ni mucho menos, es más bien una carrera a largo plazo. Eso, sobre todo durante los primeros años, ¿no? Y ya a medida que se van haciendo mayores y que van adquiriendo madurez musical, intentan encontrar su propio sonido, su propio lenguaje, que sean muy críticos con ellos mismos, que se graben mucho, que se escuchen mucho, que sean inconformistas. Yo tengo muchísimas dudas. Cuando grabo, por eso siempre tengo lo que te decía, 2 o 3 personas que les mando y les digo esto, yo creo que voy en la dirección correcta, ¿no? Y me dicen, pues sí, pero mira, esto por qué no así o asado. Y entonces, bueno, me sirve de guía, me sirve también de tener un feedback y eso es lo que les diría, que escuchen mucha música, que vean mucho arte, que se alimenten ya no solo de música, por los oídos, sino también por la vista. Porque al final, cuando uno tiene una profesión tan creativa, yo creo que no se debe de limitar solamente a sus instrumentos, que está muy bien, ¿no? Yo este año pasado he estado en Madrid viviendo, que todas las semanas iba a ver museos. Ahora, antes de venir aquí, he estado en el MAS. Entonces, me gusta mucho la pintura, me gusta mucho el arte contemporáneo, el arte clásico, y procuro nutrirme mucho de eso, ¿no? De decir, bueno, ¿por qué esta persona ha hecho esta escultura así? O esta pintura, ¿qué me trata de transmitir? Y luego, mira, ahora por ejemplo, lo vamos a hablar, ¿no? Como el tema de Piquillo, y no me quiero meter en temas políticos, pues a mí otra cosa que también que me inspira mucho son los recuerdos de la niñez. Claro. Y el intervalo temporal corresponde. Claro, a cuando Piquillo pues no era el Piquillo que tuvo la modificación de los años 60. Claro, entonces con todo esto que ha pasado, pues no sé, alguna parte de mi cerebro
Que le falta algo cuando está ahí. Y no sé, y surgió una melodía el otro día, se la mandé a un amigo y ha surgido una canción que este viernes la sacamos en plataformas. Si quieres la toco, pues así en primicia. Para finalizar. Venga, así es muy, muy bucólica, muy... Bueno, no sé, yo me inspiro en los momentos que de niño que iba por allí, que me sentaba, y ya no tan de niño, con mi mujer cuando la conocí, pues oye, estábamos en el mirador, sacas fotos por los huecos que había, ves el mar Cantábrico, no sé. Bueno, surgió esta canción que hemos titulado Piquío. Como te decía antes, tu música, tus flautas cantan. Porque parece que dicen palabras. Va en serio, ¿eh? Sí, al final mi manera de tocar también es muy vocal. Me fijo mucho en los cantantes, me gustan mucho los cantantes, pero no o sea, me gustan mucho los cantantes de estilo, ¿no? Me gusta mucho, por ejemplo, Luis Miguel. O sea, ¿cómo te diría? Me gustan la música, el tono, el ritmo, la melodía. La música bien hecha, sí. Bien grabada, bien interpretada. Sí. La música es como los vinos viejos, ¿no? Me gusta la música así, no sé, debe ser que me hago mayor. Pero puede ser. Sí. Pues estamos con Borja Feal, músico instrumentista de instrumentos de viento, desde la gaita a la flauta travesera, flauta... Whistle, flauta, ocarinas, un montón de flautas. Sí. Todos los que somos veteranos nos inspiramos mucho con la música irlandesa, posiblemente antes de que al mismo tiempo que la música folk cántabra. ¿Y crees que hay una correlación entre el eje ibero, galo y anglosajón? ¿O al estudiar la música desde el punto de vista de instrumentos de vientos, notas que cada país ha tenido su rama? No, a ver, sí que es verdad que cada región celta, por así decirlo, tiene sus instrumentos diferenciadores, por así decirlo, y bueno, su manera de interpretar e incluso diría hasta sus ritmos, ¿no? Sí. En el caso de Cantabria, nuestra música es una música muy marcada por la música vocal, la música de ronda, y también hay música instrumental, música de pito y tambor, música de gaita, muy influenciado por Asturias. Pero luego la música de Irlanda, de Escocia, tiene similitudes con la música de Galicia, Asturias, Cantabria, pero también es diferente. Entonces, bueno, y luego tiene mucho también que ver la cuestión idiomática, ¿no? A la hora de interpretar, la manera, lo que es la lingüística, también luego determina mucho. El acento. Sí. Claro. Sí. Al final, el tocar no es solamente el coger y soplar, los instrumentos suenan, es que hay muchas más cosas detrás, a nivel corporal, a nivel lingüístico, o sea, es un compendio de cosas que nos llevaría mucho tiempo explicarlo, pero que al final es lo que hace que, yo qué sé, pues de tocar en el cole o de tocar una persona novel, ¿no? Sí. Viva la GB. A mí me gusta entender la V40, One in Love. Sí. A mí me gusta entender la música y la manera en la que yo toco. Yo siempre hago un poco el símil a como si fuera un pintor y tengo una paleta muy grande de colores
Y muchas veces, o sea, yo no te pienses o que no se piense la gente que dice, va, que Borja siempre toca igual. No, yo le he tocado de una manera, pero la vuelvo a tocar y hago cosas diferentes, ¿sabes? Ahora la he tocado sin respiración circular, por ejemplo. Voy a tocarla con respiración circular y cambiando cosas. También muchas veces me gusta cuando ya tocas un repertorio que tocas durante cierto tiempo, darle tu improvisar, hacer que yo tampoco me aburra, porque es que si no, pero eso no es que lo haga yo, es que ves a Luis Miguel y canciones que lleva cantando 35 años las interpreta cada año de una manera diferente. Los compatriotas te conocen ya con tu estilo, quiero decir, estás hablando de darle tu impronta a cosas que todo el mundo pueda conocer o reconocer, sí, pero que ves que ya estás marcado ya porque tienes tu propio acento o tu cadencia. Pues ¿Te lo dicen los compañeros de promoción, los de gremio? Pues no lo sé, yo creo que eso es una pregunta que habría que hacerle al resto de músicos o de... Tampoco me veo yo sé lo que... Yo te puedo contar lo que yo trato de hacer o lo que yo creo que hago. Luego, la percepción que la gente tiene desde fuera es que es... o sea, la percepción que tenemos los músicos no es la que tiene el público, el gran público, ¿no? Claro. Al final, el gran público es lo que te decía antes, no necesitas saber de música o conocer la música en profundidad para disfrutar de la música. Pero bueno, yo creo que la gente que sabe de música y que pueden escucharme tocar, pues yo creo que pueden acercarse y ser conscientes o darse cuenta de que mi manera de tocar es particular porque no, o sea, yo tengo muchas influencias, no sé si es una manera buena, si no es buena, mejor o peor, No, tu camino. pero es mi camino y al final eso es lo difícil, ¿no? Al final cuando uno escucha una voz o un estilo que te gusta es porque son un cúmulo de tantas cosas que no... Porque yo bebo o me guío yo qué sé, de los Chieftains, de Carlos Núñez. Les escuché durante muchísimos años, pero ya llegó un momento que dije, ya los tengo escuchados, ya todo lo que me podían aportar, ya me los he escuchado tanto, y les he tocado tanto, y he copiado tanto, y he sacado canciones de oído, que ya digo, vale, ese capítulo de mi vida, ya he aprendido mucho de esa música, pasa página, ¿no? Claro. Pero es que aprendo de cualquier estilo. Ahora, yo qué sé, escucho Romeo Santos. Fíjate, Romeo Santos, bachata, que no tiene nada que ver con esto, ¿no? Pero el tono que tiene él, es muy particular su voz, el cómo modula la voz cuando hace una melodía. Digo, coño, voy a tratar yo de hacerlo con la flauta, a ver si soy capaz de acercarme a esa manera de interpretar la música, ¿no? Y al final eso te hace tener una visión tan amplia de cómo poder interpretar, que es lo que yo creo que yo puedo aportar a la música o a mi manera de entender la música. Borja, muchísimas gracias por venir. A vosotros, un placer. Borja Feal en las redes sociales donde podéis contactar con él. Atentos a sus actuaciones en el Capricho de Gaudí este agosto y atentos a una exposición que en breve anunciará posiblemente de la historia de los instrumentos y de las bandas sonoras. Muchísimas gracias. A vosotros un placer. Si te parece, para terminar, tocamos algo, venga. Algo de lo que consideres, venga, para tocar, ya no sé, hacer el fundido al tiempo que cabe. El último mohicano, ¿te gusta? Es una de mis películas preferidas. Sí, pues venga, vamos. Bueno, yo que sé, además tiene una banda sonora que es así, una parte como muy celta. Y vamos a tocar diferentes partes de diferentes maneras, a ver si la gente se queda con la cosa. ¿Va?
Muchísimas gracias, Borja. Gracias. Chao, chao.